Hola, muy buenas, mis queridos alumnos de cuarto de la ESO C del IES Oliva. Empezamos ya el último día en clase los contenidos, algunos contenidos de la unidad didáctica 8, que se llama La Libertad, y que en primera instancia asociamos al uso práctico de la razón, es decir, al uso transformador tanto por medio de la acción humana, tanto de la sociedad como de la mejora del propio individuo, o bien de la política, etc. Por lo tanto, el tema de la libertad siempre debemos asociarla a una cuestión de índole política. Bien. Este tema lo vamos a ver a partir de 5 apartados. Un apartado introductorio donde vamos a asociar efectivamente el tema al liberalismo político en un textito de Juan Stuart Mill, ¿verdad? Para ver en el apartado 1 qué entendemos por libertad, ¿vale? Y cómo es un valor ante todo moral y político, ¿vale? Incidiendo en los tipos de libertad, es decir, libertad social, moral, política y metafísica, para concluir ese apartado con una diferencia que establece Kant prioritaria para saber de qué estamos hablando y para después entender lo que es libertad en sentido negativo y positivo en Isaiah Berlin, ¿vale? Inmediatamente después de estudiar esto iremos a ver en el apartado 3 lo que es libertad negativa y libertad positiva, distinguiendo claramente, aunque de una forma forzada, porque la distinción, ¿verdad?, como veremos, conlleva después una crítica, ¿no?, porque en realidad es difícil a veces en términos tan abstractos poder comprender la diferencia entre libertad negativa y positiva, ¿vale? Veremos después de este apartado el problema del libre albedrío, que es el tema metafísico, digamos, o filosófico de la acción libre. Es decir, si en realidad nuestra acción no está determinada, condicionada, etcétera, por algún tipo de cosas que impidan verdaderamente un acto libre. Lo veremos en 5 autores. En el cristiano San Agustín, y después en los modernos Hume, Kant, Spinoza y Descartes. Bien, por último, vamos a ver lo contrario a la libertad, que es el determinismo, y cómo se pueden compatibilizar, si es que es posible hacerlo, el determinismo y libertad, ¿vale? Ese es el enfoque que vamos a dar al tema, y como ya está enfocado, pues vamos a pasar. Aquí tenéis, vamos a ver si pudiéramos dar un verde mejor, ¿no? O un azul, un verde, un azul. Ok. Aquí tenéis un cuadro orientativo de lo que es la postura política que conlleva, defender la posición de la libertad del individuo ante o la libertad individual del individuo por encima de cualquier otro tipo de libertades, ¿no?, como pueden ser libertades sociales, políticas, etc. Entonces, aquí en este primer apartado, en la lectura que vimos cómo la libertad se considera, bien, un valor social y político. Y así lo defiende en el texto que vimos el filósofo Juan Stuart Mill, que, como sabéis, es el padre del utilitarismo, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo tenéis, los derechos individuales del individuo son inalienables, del individuo libre, defiende la división de poderes del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por otra parte, es importante asumir que desde un principio la unidad didáctica se orienta desde un punto de vista del uso práctico de la razón, no del teórico. ¿Por qué? Porque será la acción humana, tanto individual como colectiva, la que sirva de transformación, pues, o bien del propio individuo
o bien en la esfera social, o bien en la esfera política, etcétera. Por lo tanto, no se trata de un uso teórico de la razón, sino de un uso práctico. Por eso la libertad siempre en filosofía debemos asociarla a la esfera política, ¿vale? Al pensamiento político. Bien. ¿Cómo definimos, y nos vamos al apartado 3, ¿vale? ¿Cómo definimos o qué sentido le damos a la libertad? Perdón, al apartado 2. ¿Se puede definir de alguna forma lo que es la libertad? Bueno, podríamos decir que es la facultad de actuar siguiendo nuestra propia voluntad sin el impedimento de algún obstáculo. Distinguimos que esta libertad puede ser individual, grupal, cuando hablamos de libertad social, o colectiva, cuando hablamos de una nación, de un pueblo, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, también debemos saber que podemos hablar de distintos tipos de libertades. Entonces hablaríamos de una libertad política, moral, psicológica, si por ejemplo el individuo no está impedido por algún trauma que le impida poder elegir entre varias opciones, ¿no? Etcétera. Bien. Eso por un lado. Entonces, la idea de libertad estaría asociado pues a la posibilidad de actuar conforme a un criterio propio, por ejemplo, sin estar coaccionado por otro tipo de instancias, etcétera. Bien. La voluntad es, digamos, el aspecto metafísico, digamos, de la propia libertad, es decir, el aspecto interior, ¿no?, de la persona, ¿no? Tengo la voluntad de hacer esto, ¿no? Esta instancia metafísica que es la voluntad se puede mover de forma autónoma, es decir, por la propia razón o por inclinaciones, y esas inclinaciones podían brotar pues de pasiones o de otro tipo de cosas, como por ejemplo deseos, etcétera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la voluntad se puede inclinar por el propio deber de hacer una cosa, es decir, dando razones, o bien inclinarnos pues por nuestros más puros deseos referentes a instintos, etcétera, ¿vale? Por otra parte, debemos considerar que todo acto verdaderamente libre implica una responsabilidad. Por lo tanto, es, digamos, la intención, ¿verdad?, la intención del acto por la que hagamos, la que implicará después una responsabilidad. Bien. Después ya hemos hablado de que hay diferentes tipos de libertad, que la libertad es un valor moral y político. Y por último hablamos de autonomía y heteronomía moral. Cuando la acción está guiada por criterios propios y uno tiene ya la suficiente madurez intelectual, psicológica y moral para elegir unos determinados valores en la vida, decimos que el acto es autónomo porque responde a verdaderos criterios propios. Cuando hablamos de heteronomía moral, es cuando la acción, digamos, se contempla ya no libremente, sino en el sentido de condicionada por medio de inclinaciones, deseos, instancias que no son propias, por ejemplo, instancias que están fuera del individuo, por ejemplo, motivado por las influencias de nuestros propios padres, de determinadas instituciones, etc. Entonces el acto se debe llamar heteronomía moral, ¿vale? Bien. Basándose en esta división, pasamos al
en el cual hemos incidido muchísimo en clase, que es la diferencia que hay entre libertad positiva y libertad negativa, y si esto se puede mantener. Vale. Este aspecto lo vamos a dejar para el próximo vídeo, ¿verdad? Donde terminaremos ya la unidad, ¿vale? Gracias.